el servicio hoy domingo. Vamos a estudiar, vamos a estudiar hoy dándole el Evangelio del apóstol Juan y cuarto capítulo, versículo, empezamos el versículo. Con la gracia de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y él era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré y será una fuente de agua que salte por vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y él le dijo, mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén abandonaréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que has de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, y no será este el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo comida para que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que se siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente ese es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. El Señor nuestro, que es Jesucristo, comenzó su evangelio en el bautismo, con el bautismo de arrepentimiento, con él era, que no tenía pecado, era Cristo. Todo lo que él escuchaba, entonces su Padre celestial le daba, lo levantaba en el bautizo en agua, y este es mi hijo querido, porque lo ponga en cuenta, porque él ha hecho grande fe, escuchando por siempre, escuchando mi palabra. Aquello que pidió, para todos hacia el hombre era esto, testimonio. Y comenzó Jesucristo, todos sus discípulos, bautizar mucho más de lo que estaba bautizando Juan, que todo él era diciendo, él es otro profeta, mucho más que Juan el Bautista. Aunque Juan no hacía ningún milagro, pero por su llenura total, era la grandeza de milagros que hacía hacia él. Cuando entonces podemos indicar, sabía el Señor, los fariseos escuchaban, Jesucristo hace muchas grandes, hace sus discípulos y bautiza en el nombre, más que Juan el Bautista, indicó que se salieron de la Judea. Había mucho camino para ir a Galilea, ahí donde era él de Nazaret, ahí donde tenía que seguir con el esquema de Dios y el escenario que tenía que verse en ese momento. Iba a pasar tenía que ir a Sicar, a una ciudad llamada Sicar, que ahí donde quiere decir que hay oscuridad, es el significado de Sicar. Como indicamos, Dios conoce muchas cosas que no sabe, nadie las sabe. Ahorita no sabemos, porque tenemos la palabra, sabemos lo que sucedió, el comienzo y el hecho, y al final también sabemos. Ahí en Samaria hay muchos pecadores. Los samaritas eran que habían crecido después de la destrucción del comienzo de los asirios, de todas las 10 familias de Israel, donde se habían ido todos ellos de esa ciudad, se habían ido en Babilonia,
había ido a Siria, y después en todo ese pueblo que estaban adorando de todo lo que habían aprendido en Babilonia y Asiria, de las 10 familias de Israel. Y entonces creyó, donde había que no, en todo ese pueblo de Israel no habían creencias, con todo lo que venía, que lo que sucedía con los de Babilonia y los asirios, los que toman a su y se convirtieron solo. Aquellos, ellos estaban adorando a sus dioses, pero el Señor diciendo entre ellos y para todos ellos, de repente muchos han creído. ¿Por qué? Dijeron la respuesta, porque existe, porque aquí hay otros dioses, y lo invitó a Sirio, que mandaron un levita, y se puede decir para que haga la prédica de la palabra de Dios, y de ahí empezó a hacer la prédica de la palabra de Dios. Todos los hombres podemos indicar que lo que estaban adorando, que el pueblo, temor ante Dios, que todo lo que estaba sucediendo, se arrepintieron en todas sus debilidades, y eso siguieron ellos alabando a otros dioses. Y ahí se distanciaron en verdad del verdadero Dios. Y entonces, pasando los años, el padre de Ahab construyó Samaria, de Jacob. Cuando pasaban los años, los israelitas tenían temor de Dios, porque todo lo que estaba a su alrededor, construyeron un pueblo, y todos no eran de unas, aquellos como Moisés habían procurado todo, cuando venga en la tierra prometida, para suban a todo el pueblo, para que se bendiga todo el pueblo, para que suba en la parte alta al frente, para que tenga limpieza de ese pueblo, para que esa bendición, eso que no creyentes, que crean en la palabra de Dios. Y pues el pueblo que se había distanciado de Dios, y así crecieron los samaritas, tenían temor de Dios, estaban entonces esa parte, pero hacían todo lo contrario. Al final de todo, entonces se habían distanciado totalmente. Y entonces consiguieron construirse dos situaciones, ¿viste? Los samaritas se habían distanciado de Dios, que sabían que todo donde habían adorado a Dios en su torre donde ellos creían, y los judíos, y con la continuación de David, también en su pueblo de Salomón en Jerusalén, habían totalmente, pero distanciados de todo, del Judea. Y los samaritas, no se hablaba ninguno de los dos, esa diferencia que había entre ellos uno, de Judea y samaritas. Ahí existía había un pueblo que se llamaba Sicar, había individual pueblo. Ahí todos los que vivían esperaban. Podemos decir miles de personas, no sabemos si eran 10.000 o 100.000 personas que vivían en ese pueblo, que eran una característica, que ellos estaban totalmente en la oscuridad, estaban viviendo. ¿Qué quiere decir el Sicar? Que significa oscuridad. Estaban ellos esperando el Mesías. Creían que iba a venir ese verdadero Mesías para que los salve y le dé la libertad. Es importante esa característica, podemos indicar. Tan importante era esto. El apóstol Pablo dice, yo voy a la corona de la justicia en esos días de Jesucristo. No hace que todo aquello que aman, todo lo que aman a Jesucristo, importante esto. Para que todos esos que estaban viviendo en la ciudad de Sicar, todos ellos que crean en la palabra de Dios, que vino el Señor, vino el Mesías, y lo estén esperando ante Él, que los enseña, que lo dé la libertad,
y que le dé la bendición. Y al final, de esta manera, este Hijo de Dios ha hecho, antes de la fundación del mundo, ha hecho para ellos, había un programado, un verdadero escenario de su salvación, de sus almas. Algo increíble, increíble. La salvación de los samaritas, que quien creía, los judeos no creían. Y los fariseos no creen. Entonces hacen todo lo contrario. Al final empieza el pago, el esquema de Dios ante los samaritanos. Ese escenario que estaba haciendo Dios en todo esto, con Jesús, el Jesús de Nazaret, este hombre, Jesús, que es el Hijo de Dios Todopoderoso, que va a ser dentro de poco del Dios Todopoderoso, va a resucitar hacia Él, que Dios lo va a resucitar. Ese esquema se va a pagar para aquellos de su Padre, del Dios unigénito, su Hijo. Se va a dar ese programa. Y ahí vino esa hora para tomar esa decisión, para que vaya Jesús a Samaria, en Galilea. Antes de ir a Galilea iba a pasar por Samaria. Por lo que Dios quería que se hiciera. ¿Cómo? Porque igual como fue a bautizarse Jesús, ir al Jordán para que se bautizara por Juan el Bautista, desde afuera o al lado de Sicar, había un pozo de Jacob y quedarse ahí solo y esperando. De todas maneras, un mediodía podemos indicar. Y estaba esperando solo ahí. No sé, no sé. Se había revelado, si tenía una revelación él antes de su padre, le había indicado, y él estaba esperando ahí. Iba a venir a alguna mujer, había enviada de Sicar, ¿para qué? Para encontrarse con Cristo en ese momento, en ese pozo, en esa hora. Aquella una hora, en esa hora, no había tomar agua en mediodía en ese momento, en ese pozo. Y ahí, en verdad, ella era totalmente pecadora de ese pueblo, de Sicar, totalmente pecadora. Pero el Señor no estaba sacando cuenta todo, todas sus debilidades que tenemos. No toma en cuenta esa debilidad que teníais. No toma en cuenta la debilidad de con la debilidad que tenía la viuda en ese momento, en esa viuda, los samaritas, a cada uno de esos hombres que estaban viviendo en ese momento. Puedo acentuar, vence hacia él con esa debilidad de todo, porque sabe muy bien el grande que él, en su debilidad, se van a recibir la palabra de él. Señor, esa debilidad es en la física parte del hombre, como eran las samaritas, que eran pecadores, creían todo, y existe la debilidad. Todo en la parte espiritual y de humildad del hombre, que hace el testimonio. No sé, no puedo, no sirvo, yo soy débil, dame luz para que ayúdame, Dios mío. Esa debilidad por un lado, de lógica del hombre, o la otra debilidad, que por muy creyente espiritual, humildad. Entonces Dios viene y toma la selección, esa viuda, toma la selección de Sicar, toma la selección de todo aquello de la ciudad y todos los más pecadores y débiles de los samaritas. Y en verdad podemos indicar, estaba esperando en ese momento en el pozo Jesucristo. Y Dios lo había preparado ese programa. Había una cita en todo ese encuentro que iba a haber, en verdad. Viene la samarita, viene un judeo que está ahí, no le habla. Y ese judeo, Jesús de Nazaret, le dice, ven acá, le dice, dame un poquito de agua para tomar. Los discípulos se habían ido,
Todo está programado en ese momento. Todo ese es un programa totalmente. No tiene que estar con los discípulos. Solamente él con ella. Ese momento, cuando nosotros mismos estamos orando y en nuestra morada, ese encuentro con Dios en esta parte sola, cuando tú estás en tu morada orando con el Señor. Y ahora viene un gran escenario, ese programa. El Hijo de Dios con la mujer individual, aquella cita que había en esa individual, dentro del corazón. Estaba esperando que venía el Mesías y tenía todas sus debilidades ella también. Yo tengo que adorando al Padre que nos dio de ver ese pozo de Jacob, como hace los de el verdadero Dios que es lo de Judá. Que es lo que en su corazón no sabía lo que le sucedía. Dios lo sabe todo. Entonces pide agua de la samarita. Le dice, que como tú siendo judío me pides de beber, que soy mujer samaritana, porque judío o samaritano no sabe tan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras a Dios y quién es el que te dice, dame de beber, y tú te pedirás y él te dará agua viva. Le gusta en su debilidad, iba en cada mediodía para tomar agua del pozo de Jacob. Entonces dame de esa agua, de esa, que no voy a volver a tomar agua de esa agua viva que me vas a dar. Ahorita comienza la obra de Dios con la samarita. Ahora tiene que confesarse ahorita ella. Tiene que ser revelar todo el pecado, toda la bendición hacia ella. ¿En verdad? Anda y llama a tu hombre. Todo lo sabe Cristo. No tengo hambre. Yo sé que no tienes hombre. Has tenido 5 hombres. Todo aquel el que tiene ahorita no es tuyo ahora. No se puso brava cuando se le reveló todo su pecado que tenía. No se puso brava. Es totalmente sincera. Es respetuosa. Quiere lo que le envió, lo que Dios le indica. Le pone en facilidad que le viene. Sabe mi vida. ¿Dónde se va a ir y me voy a ir y no voy a saber cómo. No pierda la facilidad. Esa facilidad que nos da por nuestra vida. Entonces le dice, déjalo. ¿Dónde tengo que adorar? ¿Dónde puedo alabar a mi Dios? ¿Dónde debo? Dentro de esa pregunta que tú puedes. Ese escenario de Dios. Tiene que pasar toda esa situación. Y la pregunta es, ¿dónde tiene que adorar a los días? O en lo que estamos esperando que venga? Entonces, ¿qué le dice? Tú tienes a tu Dios, nuestro Dios, el Dios supremo. Ni a judaísmo ni a Sarme. Y ese revela un misterio que no lo he entendido todavía. El Padre, primera escucha primera vez el nombre de Padre. Digo, el Señor de todo lo sabe muy bien. Totalmente. Todas las vivencias que tienen. Entonces le revela a Jesucristo. Es el Padre que hay que adoráis al Padre. A este total vas a pedir en su espíritu. Vamos en verdad y en espiritualmente. Le ha abierto su corazón y el pensamiento para que entienda. Y tiene que estar toda esa conversación. Y vienen sus discípulos ahora. Totalmente el esquema se había presentado. Totalmente el escenario ya se había hecho para la Samarita y en ese pueblo de Sicar. Cuando vengan los discípulos, donde vienen sus 12 discípulos y lo ponen en su pie. Y entonces va a Sicar y le dice a su pueblo
y le dice a su pueblo, sé que me encontré un hombre de Judea que me dijo y me dio la presencia y me dijo todo lo que me había sucedido en mi vida, porque debe ser el Mesías que estamos esperando. Todos los que vivían en esa ciudad creyeron. Muchos que todos están, escuchan, ese lo están esperando a ellos. No fueron a otro pueblo, Sicar, solamente Sicar, ese pueblo. Ninguna otra, no fue el Señor, otra ciudad fue el Señor de Samaritana. Y salen corriendo para encontrarse a él, que le da la presencia, como una palabra profética de toda la vida de la samaritana, lo que le había sucedido. Ellos no habían entendido nada de lo que sucede, porque son hombres. No han entendido nada. Pedimos para comer. Déjame. ¿Qué es lo que me dice el Señor? Yo como. ¿Qué come? Este le trajo a otra persona de comer. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo que dice. No quiere vivir. No hay nada más comer de puro pan, porque todo lo que venga, lo que es la obra de Dios, está escrito en la debilidad. ¿Qué es lo que sucede todo esto? La palabra de Dios, ¿qué se le está revelando? Que a Él que está corriendo en nuestra vida, que nos revela lo que Dios quiere que hagamos, que tiene que hacerse y cuál es lo que Dios quiere que hagamos. Esta es la obra que se dé primero. Esta es primero la obra de Dios, que tenemos que creer en aquello y aquello que Dios nos ha enviado. Si nosotros creemos, eso es lo que Dios quiere que hagamos, hasta que nuestro Padre nos traga a nosotros lo que nos salvemos y lo que le dé la guía para la vida eterna. Es lo que la obra para Jesucristo tenía que ser. Hace su testimonio, como mi Padre me dio para mi salvación, para que coma la palabra, haciendo lo que se haga, lo que la obra y haciendo terminando. No es que lo empezamos y lo terminamos y no lo dejamos, de esa misma manera quiere para ti también, como la samarita, que haga la obra de Dios en tu vida para que lo termines. ¿Verdad? Entonces repetir en Sicar, en el pueblo, no se esconde, no le da pena. Venga, 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 va a ser el Mesías, es un profeta. Me dijo mi vida lo que había hecho, por eso es que ella estaba esperando, no la samarita o el Mesías. Y dice, y fueron todos a donde estaba él. Ahí lo vieron. Y lo escucharon. Y lo creyeron. Ahora ten en cuenta, es lo que ha dicho el maestro. No saben, no han entendido nada de lo que dice el maestro. Los judeos, los de Galilea, saben lo que son los samaritanos. ¿Quiénes ven? Todos los samaritas han visto a Jesucristo para que les enseñe. ¿Qué tenemos relación con Él? Aquello, pero para ustedes vine. ¿Qué tengo trabajo con Él? A Él. Por eso te envió. Ningún otro. Nadie ha venido a ser Cristo. Yo no lo he seleccionado. Ninguno ha venido hacia ti si Él no lo ha seleccionado. Si no ha venido Cristo. ¿Cómo viene? Dice el tema. Viene para que lo consigues en tu trabajo, para que vayas al pecado. ¿Qué es lo que viene? Escucha la palabra de Dios.
para que entiendas que tú abres a Jesucristo para ese Mesías. Ven a Jesús, que hable a los samaritas. No es nada más esto, no terminó ahí. Le dice, no te vayas, ven a nuestra ciudad para hospedarte. A él tenía que ir a Galilea. Él era el esquema. En el esquema del Padre era, tenía que ir a Sicar. El esquema del Dios. Había un esquema mío como hombre. Tengo que ir a Galilea. El esquema del Padre es, tiene que ir 2 días a Sicar. 2 días y 2 noches. Y ahí hace las prédicas. La vida eterna. Los misterios del reino de los cielos. Todos los Sicar creyeron. Muchos creyeron. En la palabra de Samaritas creyeron. Y muchos más creyeron en la palabra de Cristo. Cuán hermoso es la palabra. Tú hables, crees, le hablas a uno. Y a toda tu familia le habla a Dios y los creen. Y a todas tus relaciones, tu familia, lo creen. Cuando habla que totalmente la obra de Dios, totalmente es la obra de Dios. Entonces Jesús siguió su camino. No sabemos qué sucedió luego con Sicar, ese pueblo, con los samaritas. No lo sabemos. Ahorita yo sé que están en los cielos. Cuando vayamos a los cielos, vamos a encontrarnos. Las samaritas vamos a encontrarnos. Y los samaritas de Sicar vamos a encontrarnos. Y el profeta Elías, que la viuda que le ayudó al profeta Elías a darle de comer, lo vamos a conseguir todos allá en el paraíso, con el omnipotente, grande, el Señor, creyendo en todo. Soy verdadero. El mensaje de hoy, dentro de nuestros corazones, es algo sincronizado, que Dios tiene un esquema para ti, un programa para ti. No puedes saberlo muy bien, no puedes verlo de antemano. Puedes perderlo, o puedes tomarlo en cuenta. Puedes caminar verdadera de lo que tú crees haciendo. Donde tú crees tú vas a ir en ese camino, o existe el Señor. Yo quiero, tú no vas a ir como decía con Jesús, voy a ir a Galilea, pero no fui a Galilea en ese momento. Te iba a perder el gran fruto aquello en los samaritas de Sicar. Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Todopoderoso, total, eliminó su esquema para ir a Galilea y escuchó la palabra de su Padre. Tu vida, que nuestra vida como persona, como familia, como iglesia, durante siempre se nos abre a nosotros un camino como debe ser. Cuando no es que nos guste o lo que pesa, como entendemos nosotros, cuando creemos que todo lo que tenemos que hacer, cuando lo que nosotros podemos estar peor como el otro, como Dios, toda la verdad que nos dice llenera tu torna como nos indica Dios para que hagamos. Todo lo que hagamos tiene que ser lo que Dios tenemos que hacer, que nos indica. Y Dios lo va a hacer y nos va a abrir todas las puertas. Nosotros no podemos, distinto, nuestro en contra de nuestro, igual con nuestro Jesucristo, nos ha dado un nuevo camino, una nueva verdad, una nueva vida que dice Jesucristo, el Hijo de Todopoderoso, es nuestro Padre, que no quiere nada más solamente que sea siervo solo, porque nada más lo está escuchando ciegamente, totalmente. Vas a querer que seas amigo de Él, para que escuchemos sencillamente, sí, porque tú lo amas y crees en Él. De ese esquema que se ha programado, de esa manera. Lo que Dios quiere que hagamos, a todos nosotros, que quiere que sea amigo
y de tu mujer. ¿Por qué? Porque ante al Señor está Jesucristo, que tiene que amiga tuya como tu esposa, para que queden que sea con tu hijo, amigo, cada uno individualmente, con tu hija individualmente. Tienes que ser amigo de tus hermanos, cada uno individualmente. Por eso esa amistad se llama una amar, como nos dice el mandamiento, amar como Cristo lo manda a ustedes. De esta misma manera que Cristo te amó a ti, pida ayuda de tu Padre, que porque te llene tu corazón con el Espíritu Santo, con ese amor que Él tiene, para que tú puedas amar a tu Dios y a Cristo, y amor de Todopoderoso, y a tus hermanos también para que los amen, y a tus amigos también. Yo le digo a la iglesia, dice Juan, a la otra iglesia, hermanos queridos, vamos a pedirle a Dios que seamos amigos, amigos de Cristo. ¿Sabes qué significa? Porque te amo. De alguna manera, forma ese amor total, ese amor que a ti, total, como le digo, como Pedro, Simón, hijo de Johan, le digo, sí, sí, me ama, Simón, sí, hijo de Simón, porque tú sabes qué amistad que tiene esa pregunta. A cada uno de nosotros que estamos comiendo la palabra de aquí lo que está escrito, de esa boca de Dios, que está escrito, en su palabra está escrito. Como mucho más, amos, como dice Cristo, hacia ti. Y vuelvo a repetir, tú me amas, y lo repite, me hace como con esa forma de, como de amigos. Nosotros somos. Ayúdame, Señor. Yo te amo, pero ayúdame en mi debilidad para amarte con todo mi corazón, con esa fuerza que nos me debe dar. Amén.